Vale, vamos a desgranar esto. Nuestros apuntes para el análisis a fondo de hoy combinan campos de estudio que raramente solemos ver en la misma página. Sí, es una mezcla bastante inusual. Totalmente. Tenemos lingüística de las lenguas antiguas del Medio Oriente, biología marina aplicada y una teología sorprendentemente profunda. Todo entrelazado. Nuestra misión es entender a fondo un documento fascinante que explora lo que el autor denomina el misterio del Tehelet. Hablamos de un color muy específico. Un tono de azul, exacto. Un azul mencionado en textos bíblicos milenarios, que al parecer esconde muchísimo más de lo que capta el ojo a simple vista. Y la gran pregunta que quiero lanzar como gancho para quienes nos escuchan hoy es la siguiente. ¿Cómo es posible que un simple tinte, un líquido extraído de las glándulas de un diminuto caracol marino, oculte en su interior una arquitectura de secretos sobre la naturaleza de la eternidad y la identidad de lo divino? Es un concepto espectacular, desde luego. Lo que resulta fascinante aquí es cómo los apuntes revelan que las culturas antiguas utilizaban los elementos de su mundo físico, material y tangible para codificar realidades espirituales complejas. O sea que no estamos ante un simple manual de historia del arte. No, ni mucho menos. Ni es un tratado sobre técnicas de tintorería en el Levante Mediterráneo. Es una red de símbolos interconectados. Pero bueno, antes de sumergirnos de lleno en la fonética o la biología, creo que es vital establecer el terreno de juego. Claro, hacer un apunte sobre la naturaleza de las fuentes que estamos manejando hoy. Exactamente. Dado que el documento que nos han proporcionado contiene reflexiones teológicas muy específicas y más concretamente lecturas de carácter mesiánico que relacionan símbolos milenarios del Antiguo Testamento con la figura histórica y espiritual de Yeshua o Jesús, es imperativo dejar claro nuestro enfoque. El contexto lo es todo en estos casos. Así es. Nuestro objetivo en este análisis no es tomar partido, ni validar o refutar ninguna doctrina religiosa o de fe. Nuestro trabajo hoy es explorar, de la forma más neutral e imparcial posible, el andamiaje simbólico que el autor ha construido. Vamos a analizar el mensaje, su estructura y su lógica interna, respetando profundamente el texto original como observadores independientes. Somos exploradores del texto, diseccionando las ideas para entender cómo pensaba el autor y qué intenta transmitir con esta red de conexiones. Eso es. Y creo que lo mejor es empezar por la base, por el concepto central. Me parece perfecto. El documento gira en torno a la palabra Tehelet. En la inmensa mayoría de las traducciones bíblicas que leemos en español, esto se traduce simplemente como azul. Sí, un azul genérico. Como, por ejemplo, cuando el libro de Éxodo, en el capítulo 26, describe que las cortinas del tabernáculo debían ser de azul, púrpura y carmesí. Pero el autor de los apuntes insiste en que no se trata de un azul cualquiera. Lo categoriza como el azul celestial. Y para justificarlo, nos lleva a la etimología. Exacto. El texto indica que Tehelet está emparentada con raíces hebreas antiguas, y a ver si las pronuncio bien. Menciona una tal Kila o Kijla, que creo que se traduce como perfección. Y luego la otra palabra es Takielit o Taklit, que entiendo que significa propósito o finalidad. ¿Es correcto? Bueno, de hecho, la pronunciación exacta tiene un matiz diferente. La primera es Kijla, con una J gutural fuerte y el acento en la última sílaba. Ah, Kijla. Exacto. Y la segunda palabra es Taklit. Kijla y Taklit. Es fácil caer en la trampa de arrastrar las vocales de una manera más anglosajona o de suavizar las consonantes. Me lío un poco con eso. Es muy habitual, pero esa pronunciación gutural le da una textura mucho más auténtica a la palabra. Kijla y Taklit. Es un detalle fonético, sí, pero nos sitúa en el paisaje sonoro de la época. Claro, le da otro peso. Y lo verdaderamente crucial de estas dos raíces que acabas de pronunciar es su significado, perfección y propósito. Para entender el argumento del documento, debemos comprender que, en la cosmovisión y la mentalidad hebrea antigua, los colores no eran meros descriptores visuales abstractos. Eran equivalencias ontológicas. Eso es. El azul no era como el cielo. El Tehelet era la manifestación misma de la infinitud en la tierra. Es el color que percibe el ojo humano cuando mira hacia arriba, hacia la inmensidad del firmamento despejado. Por lo tanto, no representa algo material, sino la perfección absoluta, lo inalcanzable y puramente eterno. Esa distinción es fundamental. Confío en que nuestra audiencia lo capte enseguida, porque rompe con nuestra mentalidad moderna de ir a una tienda y elegir colores de una paleta como si fueran opciones estéticas.
Para ellos era la realidad espiritual manifestada visualmente. Y aquí surge un contraste maravilloso en el documento. Si este color representa el cielo infinito y la morada de la divinidad, la lógica intuitiva nos diría que su origen físico debería ser algo elevado o etéreo. ¿Pero no es así? No. Los apuntes nos revelan que el origen de este tinte se encuentra en el extremo diametralmente opuesto del cosmos antiguo, en las profundidades oscuras del mar. Concretamente, se extraía de un caracol. Un molusco muy particular. Y aquí voy a intentar no tropezar con el latín científico. A ver, el texto habla del molusco llamado Murex trunculus, o quizá es Murex trunculus. Siempre dudo en la acentuación de estas palabras. Te entiendo perfectamente. El latín puede ser engañoso cuando lo leemos de corrido. La pronunciación clásica correcta es Murex trunculus. Murex trunculus. Exacto. La acentuación recae en la primera sílaba de la segunda palabra, formando una esdrújula. Murex trunculus. Gracias por el apunte. Me salvas de inventarme un nuevo dialecto zoológico. No hay de qué. Y para darle un poco más de contexto a este pequeño animal, estamos hablando de un caracol marino depredador que habita en el Mediterráneo. Las antiguas civilizaciones fenicias construyeron imperios económicos enteros en torno a esta industria tintorera. De hecho, la palabra Canaán probablemente derive de un término antiguo que significa tierra de la púrpura. Exactamente. La ironía poética que señala el autor del texto es inmensa. El color que representa la pureza del trono divino y la inmensidad inalcanzable del firmamento proviene de las glándulas de una criatura carroñera que se arrastra por el fondo oscuro y fangoso del mar. Es fascinante. Y además, se necesitaban miles de estos caracoles para producir apenas unos gramos de tinte, lo que lo hacía astronómicamente caro y, por ende, reservado para la realeza o la divinidad. Ese nivel de esfuerzo para conseguir un color demuestra lo vital que era para su cultura. Ahora, espera un momento. El documento menciona que la biología de este proceso esconde lo que en el misticismo judío se denomina un remés. Una sugerencia o una pista oculta. Eso es, una pista que apunta a un nivel de interpretación espiritual profundo. Porque, según entiendo, la secreción del caracol, al extraerse, ni siquiera es azul. Así es, en su estado inicial, justo cuando se extrae la secreción de la glándula del Murex trunculus, el líquido es prácticamente incoloro o blanquecino. Vaya. Y al entrar en contacto con el oxígeno del aire y comenzar a fermentar, toma un tono bastante poco atractivo, que varía entre un púrpura descolorido y un color verdoso turbio. Físicamente, en ese estado, no tiene absolutamente nada que ver con el firmamento celestial que se supone que representa. Vale. Entiendo el proceso biológico y cómo el tinte turbio solo se transforma en ese azul vibrante, el tegelet, mediante una reacción fotoquímica. Específicamente, necesita ser expuesto a la luz solar ultravioleta directa para cambiar su composición molecular. Un detalle crucial. Pero aquí te lanzo una duda genuina. ¿Este autor realmente cree que los antiguos tenían conocimientos avanzados de reacciones fotoquímicas o estamos ante una interpretación muy moderna superpuesta a un texto antiguo para que encaje la teología? Es una pregunta excelente y muy necesaria. Obviamente, un tintorero cananeo de hace 3000 años no manejaba conceptos de física cuántica ni utilizaba el término luz ultravioleta. Claro, sería anacrónico. Pero lo que sí poseían era una capacidad de observación empírica absolutamente meticulosa. Sabían por experiencia práctica innegable que si dejaban las cubas de tinte a la sombra o en un día nublado, el color resultante era un morado o un verde oscuro. O sea, ensayo y error puro y duro. Exacto. Solo cuando sacaban el líquido al sol del mediodía mediterráneo, el color mágicamente mutaba hacia el azul brillante. Observaban la dependencia absoluta de la luz del sol y el autor del documento utiliza esa realidad empírica innegable como base para su remez teológico. Entonces, ¿cómo traduce el autor esa necesidad de luz solar en una lección profética? Según la argumentación mesiánica del texto, este fenómeno químico simboliza directamente la naturaleza de Yeshua en su paso por la tierra. La premisa es que su verdadera identidad y su divinidad permanecían ocultas, incomprensibles o incluso distorsionadas para la mayoría de las personas. De la misma manera que el tinte en la vasija parece un simple líquido verdoso y sucio. Exactamente. Para que ese líquido revele su verdadera identidad, su color celestial requiere la intervención de la luz. En el marco simbólico que analiza el documento, la luz representa a Dios, el Padre. ¡Qué potente!
Sin esa luz reveladora operando sobre la materia, la naturaleza divina de Yeshua no puede ser percibida en su forma tejelet original por la mente humana. Es una analogía asombrosa. Plantea que la misma creación, en la biología del mar, lleva codificada una enseñanza sobre la revelación espiritual. Vale, tenemos este hilo azul ineludiblemente conectado a lo divino, a esa luz reveladora que transforma lo terrenal en celestial. Así es. Pero, ¿el documento da algún ejemplo concreto de cómo se aplicaba esto en la visión del mundo bíblico? ¿O se queda solo en el análisis del tinte? No, el autor nos guía hacia varios anclajes textuales clave. El primer paso lógico es examinar dónde aparece el azul como atributo directo de Dios. A ver. Nos dirige a Éxodo 24, versículo 10. Es el momento cumbre en el que Moisés y los ancianos de Israel ascienden al monte Sinaí y tienen una experiencia teofánica, una visión de la divinidad. El pasaje describe que vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está claro. Un embaldosado de zafiro. Los apuntes señalan que la palabra original empleada ahí para zafiro es aspir, así que este pavimento azul inmenso y brillante no es una simple descripción de decoración arquitectónica. Para nada. Actúa como una superficie de contacto, un puente metafórico entre el polvo de la montaña que pisaban los ancianos y la pureza absoluta y la autoridad del trono celestial. Exactamente, es la imagen definitiva de soberanía inquebrantable. Y el documento entrelaza esta imagen del zafiro para profundizar en su lectura cristológica. Argumenta que este color azul sirve como recordatorio persistente de que Yeshua, en esta narrativa, es el rey que ha descendido de ese estrato superior. La lógica del autor sugiere que, mientras caminaba físicamente por los caminos polvorientos, su esencia, su identidad inmutable, seguía siendo de naturaleza tejelet. Su fundamento de autoridad seguía anclado en esa pureza inalterable del pavimento de zafiro. Claro, lo que nos lleva de lleno a la aplicación práctica de esta teología en la vida diaria del pueblo antiguo. Porque si este azul representa esa autoridad máxima y la conexión con la ley divina, la gente necesitaba algo más que historias sobre lo que vio Moisés en la montaña. Necesitaban un recordatorio tangible, algo físico. El documento cita el libro de Números, capítulo 15, versículo 39. Donde se ordena explícitamente a los israelitas que pongan un hilo de color tejelet en los flecos de sus mantos. La función era mnemotécnica y de identidad. Al verlo, debían recordar los mandamientos. Y aquí es donde aparece el nombre de esos flecos. A ver, la prenda se llama tzitzit, o tal vez tzitzit. Es una palabra que, al leerla transcrita, siempre se me atragantan, te lo confieso. Es un obstáculo muy frecuente cuando pasamos del alfabeto hebreo al latino. La pronunciación precisa es tzitzit. A ver, dímelo otra vez. Tzitzit. Tiene un sonido africado inicial, una T y una S, como si pronunciaras las dos letras de forma simultánea, casi explosiva. Tzitzit. Tzitzit. Perfecto, me lo grabo. Tzitzit. Así que el mandato era que cada individuo llevara este hilo azul insertado en su tzitzit. Era una forma de portar literalmente un fragmento visual del trono de Dios, un pedazo del pavimento de zafiro colgado de su ropa de uso diario. Y fíjate en cómo el autor del documento toma esta institución del tzitzit y la proyecta magistralmente hacia el Nuevo Testamento, conectando las piezas del rompecabezas de una forma brillante. Nos traslada al Evangelio de Mateo, ¿verdad? Sí. Capítulo 9, versículo 20. Es el célebre relato de la mujer que padecía un flujo de sangre incesante desde hacía 12 años y que se abre paso entre una multitud asfixiante con un único objetivo: tocar el borde del manto de Yeshua. Este punto del documento me pareció fascinante. Siempre he imaginado esa escena como un acto de desesperación pura. Alguien agarrando el dobladillo de una túnica de forma aleatoria, casi como un último recurso supersticioso. Pero, ¿qué cambia realmente en la interpretación de esta escena al introducir el tzitzit y el hilo azul en la ecuación? Cambia el significado íntegro del evento. Los apuntes argumentan, basándose en la terminología griega original, que cuando el texto habla del borde se refiere específicamente a los flecos, al tzitzit. O sea que no fue algo al azar. La mujer no buscaba tocar tela de manera azarosa, buscaba tocar conscientemente el hilo azul, el tejelet. Bajo el prisma que propone el autor, su acción no era producto de una fe ciega y mágica en el tejido. Al buscar aferrarse a ese hilo azul específico,
estaba articulando una declaración teológica monumental sin pronunciar una sola palabra. Estaba reconociendo que, en la figura de quien portaba ese manto, residía la autoridad total de la Torá. Exacto. Estaba tocando la representación física de la ley viva y, al hacerlo, reconociendo el poder curativo y absoluto del cielo operando en la tierra. Es decir, transforma una escena de sanidad física en un reconocimiento de jurisdicción cósmica en medio del caos de un mercado. Es brillante. Y siguiendo la pista de las vestimentas, el documento sube la apuesta cuando analiza no ya la ropa del ciudadano común, sino el ropaje de la máxima autoridad religiosa, el sumo sacerdote de Israel. Una figura clave. El texto detalla una prenda muy concreta, el manto del efod, conocido en hebreo como el meil. Las instrucciones de diseño en Éxodo 28:31 son categóricas. Este manto debía confeccionarse íntegramente de color azul, 100% tejelet. Íntegramente azul, y lo que es igual de importante para la exégesis que hace el autor, con un requisito de confección muy estricto. Debía ser tejido de una sola pieza, con una abertura reforzada para la cabeza, sin uniones, parches ni costuras que pudieran rasgarse. No podía ser un mosaico de diferentes piezas de tela ensambladas. Exacto. La analogía que el documento extrae de esta prenda sacerdotal es central para su tesis. Plantea que este manto continuo de tejelet es la encarnación física de una justicia perfecta, una justicia que no es el resultado de retales de esfuerzos humanos o parches morales, sino que es continua, inquebrantable, sin fisuras y de origen exclusivamente celestial. Entiendo la progresión perfectamente. El santo conceptual que da el autor aquí es identificar a Yeshua como el arquetipo definitivo, el verdadero gran sumo sacerdote. Al vestirlo teológicamente con esta justicia de tejelet puro, argumenta que él es el intercesor inmaculado, la figura que media sin fisuras entre el pavimento de zafiro de la divinidad y la fragilidad humana. Una mediación perfecta. Y esto nos lleva a la culminación geométrica de todo el documento. El texto nos ubica visualmente en el lugar más sagrado de la antigüedad, el interior del Templo de Jerusalén. Se centra en el inmenso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Un telar impresionante. En la textura de este velo monumental se entrelazaban diversos hilos sagrados, pero el autor destaca dos colores fundamentales que chocan en ese pelar. Nuestro azul celestial, el tejelet, y un color carmesí intenso. ¿Cómo se denomina ese carmesí en el idioma original? Esa es otra terminología clave. El nombre de ese tono rojo carmesí es Tolaat Shani. Hay que hacer una pequeña pausa glotal en el medio de la primera palabra. Tolaat Shani. Ah, entiendo la pausa. Tolaat Shani. Eso es. Tiene una gravedad histórica tremenda al pronunciarlo así. Tolaat Shani. Y aquí los apuntes revelan un contraste biológico que parece diseñado por un novelista. Si el azul inalcanzable provenía de un caracol en las profundidades del mar, el texto explica que este carmesí, el Tolaat Shani, se extraía de un insecto. Sí, concretamente de la hembra de un tipo de cochinilla o gusano llamado kermes. Un gusano que se adhería firmemente a la corteza y la madera del roble para poner sus huevos, muriendo en el proceso para teñir la madera de rojo. Efectivamente, el ciclo de vida de este insecto, adhiriéndose a un madero y derramando su tinte carmesí, proporciona al autor una metáfora inagotable para el sacrificio terrenal. Todo encaja. Si observamos el panorama general de la teología que expone el documento, la ecuación visual que se forma es de una simetría deslumbrante. Por un lado, tenemos el hilo tejelet, el azul. Representa la inmensidad divina, la perfección inalcanzable, la luz del sol transformando la oscuridad del océano, la autoridad del cielo y la naturaleza misma de Dios. ¿Y por otro lado? Por otro lado, tenemos el hilo Tolaat Shani, el rojo carmesí, originado en un ser humilde ligado al polvo y a la madera, representando lo terrenal, el sufrimiento físico, el derramamiento de sangre y la vulnerabilidad absoluta de la humanidad. Y aquí es donde la ciencia del color se fusiona en un abrazo perfecto con la teología. Porque si tomas el azul, representativo de la divinidad, y lo entrelazas íntimamente en un telar con el rojo, representativo de la humanidad terrenal y doliente, bueno, la mezcla óptica resultante es ineludible. Totalmente ineludible. El azul y el rojo producen el púrpura. Una conclusión inevitable. El púrpura, que en el vocabulario hebreo antiguo se denomina argamán. Y como atestiguan los registros de prácticamente todas las civilizaciones del Mediterráneo antiguo, desde Roma hasta Babilonia, el púrpura ha sido indiscutiblemente el color reservado para la máxima realeza.
Es el emblema del monarca absoluto. Exacto. Es una síntesis verdaderamente majestuosa. El misterio central que prometía el documento se resuelve en esta ecuación de hilos. Azul divino más rojo humano da como resultado púrpura, el rey mesiálico. Es matemático casi. El autor concluye que la misma existencia y el uso ritual del tejelet apuntaban a revelar una figura totalmente divina que, al entrelazarse de manera inseparable con la madera y la sangre de la humanidad, se erige como el puente definitivo. Es la Torá viviente que desciende para permitirnos mirar más allá de este mundo polvoriento y conectarnos con ese trono de zafiro inalterable. Es una arquitectura argumental de una elegancia asombrosa. El autor logra tomar un ecosistema marino, la química de un tinte, la lingüística de Medio Oriente y las directrices de confección textil y logra que todas esas piezas encajen milimétricamente en la narrativa de salvación y autoridad espiritual que está exponiendo. Y sin forzar la mecánica de los textos antiguos, que es lo más destacable. Exacto, fluye de manera natural. Ha sido un viaje intelectual denso y fascinante en este análisis a fondo. Hemos empezado nuestra travesía examinando el comportamiento de las glándulas de un molusco en el fondo del Mediterráneo. Hemos ajustado nuestra pronunciación para honrar las raíces de lenguas extintas. Que no es poco. Hemos imaginado el peso del pavimento de zafiro bajo los pies de Moisés y hemos desentrañado una intrincada red de significados sobre la eternidad, la autoridad de la ley y la unión de lo divino con lo humano a través de un telar milenario. Ver cómo todas estas disciplinas convergen en un solo hilo azul es sinceramente impactante. Y considero que, más allá de las convicciones personales de cada uno, este nivel de inversión analítica nos ofrece una lección de incalculable valor sobre cómo relacionarnos con el conocimiento del pasado. Una lección de lectura atenta, supongo. Exacto. Lo que este documento demuestra con absoluta brillantez es que, al enfrentarnos a los textos y rituales de la antigüedad, no podemos darnos el lujo de la lectura superficial. Nos obliga a entender que para estas culturas el universo entero estaba saturado de significado. Nada se dejaba al azar. Ningún detalle, ya fuera la elección de un molusco marino específico o la reacción fotoquímica a la luz del sol, era producto de la casualidad. Todo formaba parte de un hipervínculo teológico rigurosamente estructurado. Esto exige de nosotros una paciencia y un respeto enormes hacia las fuentes históricas. Estoy completamente de acuerdo. Nos arranca de nuestra costumbre moderna de consumir información rápidamente, exigiéndonos que prestemos atención a la textura de la historia. Ha sido un verdadero placer explorar este entramado de símbolos contigo. El placer ha sido mío. Y bueno, para despedirnos, me gustaría dejar un último concepto sobre la mesa. Una idea que se desprende de todo esto, pero llegándola a nuestro presente. Somos todo oídos. Hemos hablado de la profunda conexión que los antiguos tenían con el color natural, el tejelet y el tolat shani, viendo en ellos lo sagrado. Esto me hace pensar en cómo la invención de los tintes sintéticos a mediados del siglo XIX, iniciada por la creación accidental de la malva, cambió para siempre nuestra relación material con el color. Claro, lo cambió todo. Hoy, conseguir un azul celeste o un púrpura perfecto cuesta apenas unos céntimos y se hace mediante procesos químicos industriales a gran escala. La provocación que dejo en el aire es la siguiente. Al democratizar el color, al abaratarlo y desconectarlo completamente del esfuerzo de la naturaleza y de su rareza, es posible que también hayamos perdido, sin darnos cuenta, nuestra capacidad para percibir lo sagrado, lo profundo y lo eterno en los pequeños detalles de nuestro entorno cotidiano. Qué inmensa reflexión para cerrar. Quizás al hacerlo todo tan accesible nos hemos quedado un poco ciegos ante el asombro. Una verdadera invitación a abrir los ojos y mirar con más calma el mundo que nos rodea. Lo dejamos ahí para que cada cual le dé las vueltas que considere oportunas. Hasta el próximo análisis a fondo en The Deep Dive.